¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Buenos días. Ah, qué bueno, Mariana, qué bueno. Este, bien, la dinámica de hoy es que vamos a iniciar con el tema de método y ya luego vamos a continuar con las dudas que tengan acerca del planteamiento del problema, especialmente más de todo vamos a realizar el problema que presentaron su compañera Mayra y Valente acerca de la casa de vacaciones para que la entiendan un poco más. Y también vamos a hablar después de la clase de método acerca de lo que el trabajo que van a entregar para el examen parcial. Entonces, vamos a esperar tantito para ver si se conecta otro poquito y vamos a iniciar con la clase de método. Bien, ¿cómo se sienten con esto del planteamiento del problema? Pues yo ya había visto algo así en bachiller, pero creo que ahorita lo estoy viendo más completo, entonces ya lo estoy entendiendo más. Pero aún me falta pulir cosas. Sí, entiendo eso. Miren, de hecho, no se desesperen. Ahorita, digamos, están ustedes apenas en fase 2. Ahora sí, todavía no han entrado a la parte uh, más profunda del diseño. También por eso les cuesta un poco de trabajo, porque para poder realizar un planteamiento del problema dentro de mi campo de estudio, tengo que tener también desarrolladas terminologías, conceptos, también tener un poco de más de experiencia diseñando para poder tener claro qué es lo que se debe hacer. Entonces, no se desesperen. Es normal. Sí, es normal que me confunda, es normal que a veces se me va las cabras al monte, como dicen. Y entonces a veces nos cuesta un poquitín de trabajo centrarnos, pero finalmente es algo que iba a ir poco a poco con la práctica. Ahorita estamos haciendo lo básico, ¿sí? Ya cuando ustedes lleguen a quinto cuatrimestre, sexto cuatrimestre, se van a dar cuenta de que les va a costar un poquito menos de trabajo y que es un poco más elaborado. Y ya cuando finalicen la carrera, van a notar que lleva más elementos y que hay que hacer un poco más de trabajo para redactar. Ok. Vamos a iniciar con esta parte de método y luego vamos a finalizar con esto del planteamiento del problema. Ok. Me dicen si ven mi pantallita. ¿Todo bien? ¿Sí la ven? Sí, ya se ve. Gracias, Mariana. Bien. Vamos a empezar. También vamos a empezar con esto porque creo que ya los tengo aburridos con esta parte de el planteamiento del problema. Ya nos tardamos bastantes clases, de hecho, más de las que yo había pensado. Pero bueno, lo importante es que entiendan esta parte. Bien. Nosotros, para generar una investigación, tenemos lo que se conoce como métodos generales de la investigación. Recuerde que también tiene que ver, dependiendo del tipo de investigación que yo esté realizando, es cómo voy a desarrollar también mi método y cómo voy a diseñar lo que es
mi investigación. Ahora, en general, casi todos los métodos de alguna manera se basan en el método científico. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una investigación científica. También recuerden que dentro del diseño, al ser aplicado a los seres humanos, es un tipo de investigación social, pero también tiene que retomar esta parte del método científico porque finalmente el diseño y especialmente la arquitectura es ciencia, técnica y arte. Es la aplicación de los tres, no solo de uno, sino todos seríamos artistas, escultores, pintores, etc. Ahora, etimológicamente método tiene dos raíces, meta, camino, odos, camino o largo de camino, y odos, caminos. Y es decir, es un camino para lograr una meta. Y se define como camino o procedimiento para lograr un objetivo, la manera de ordenar una actividad para lograr un fin. ¿Sí? Este nos va a ayudar a ordenar qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr nuestro fin. En el caso del diseño es nuestro producto. Este producto puede ser planos o incluso la aplicación del mismo diseño. Ahora, nosotros siempre tenemos que tratar de ordenar los acontecimientos para alcanzar una meta. Cuando nosotros no ordenamos nuestra manera de analizar, nos va a costar más trabajo el poder llegar a un buen fin y vamos a tener más errores y vamos a tener más pasos. Normalmente, ¿cómo se realiza el método científico? Tenemos la observación, que es lo que hace todo buen investigador para encontrar un fenómeno o una situación problemática sobre la cual basarse. Luego tenemos las preguntas, es decir, yo empiezo a preguntarme acerca de este fenómeno, esta situación problemática. Finalmente, esto que sería el planteamiento del problema. Acá tenemos finalmente la hipótesis. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué es lo que hace que continúe esta situación? ¿Qué es lo que produce este fenómeno? ¿Cómo puedo solucionarlo? En el caso del método científico también se genera la experimentación, pero como pueden ver, también, por ejemplo, la experimentación puede ser aplicada a algo sencillo como una receta de cocina. La experimentación también yo la puedo hacer en mi casa. Cuando los grandes chefs dicen es que es mi receta, es que finalmente ellos han estado elaborando, cambiando ingredientes, agregando, etcétera, probando para poder realizar una receta exitosa. Finalmente tenemos conclusiones, es decir, una vez que yo ya pasé por todos estos pasos, saco mis conclusiones, documento. Digo, ay, ¿sabes qué? Por ejemplo, a lo mejor ella le dice a su amiga, no, pues ¿sabes qué? Ya vi que si le agrego 500 mililitros de vainilla, me sale mejor la receta y sabe bien. Y entonces yo puedo escribir un documento acerca de esto. Finalmente, se hacen los descubrimientos. En el caso de la ciencia, es saber algo nuevo, ayudar al que el conocimiento se expanda, ayudar al que el conocimiento crezca, ayudar también a otro investigador a establecer bases, a lo mejor, de una nueva investigación. Por eso siempre van a surgir nuevas preguntas y se le llama precisamente seguir aprendiendo. ¿Sí? Esta especie de ciclo, que en realidad es una espiral, nunca va a terminar. Por eso siempre tenemos nuevos descubrimientos, hay nuevas investigaciones, nuevas aplicaciones de conocimientos, y entonces esto es algo que continúa a lo largo de generación en generación. Ahora, de manera formal, el método es la forma de ordenar, estructurar el trabajo, y si eso no se realiza de forma eficaz, voy a desperdiciar tiempo y recursos. Es algo que tengo que tener en mente. Ustedes, a lo largo de la carrera, deben desarrollar un método de diseño.
Ahorita vamos a ver también a lo largo del curso que dependiendo de lo que yo voy a diseñar, es el método que yo voy a aplicar para poder alcanzar el éxito en este diseño. Para alcanzar el conocimiento en cualquier campo de investigación científica, se debe tener una metodología de investigación para actuar de manera ordenada, organizada y sistemática. Las improvisaciones pueden ocasionar grandes problemas al investigador. ¿Sí, todo bien? ¿Todo bien? ¿O fue solo un error de dedo? Bien. Ahora, esto es algo complicado de entender dentro de las áreas de diseño, la arquitectura, el diseño gráfico. ¿Por qué? Porque se nos enseña que el diseño es creatividad, imaginación, aplicación, etc. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestro campo tiene que estar apegado a la realidad. Sí, es decir, no estoy diseñando para marcianos en Marte, ni tampoco para hobbies, ni tampoco para alienígenas, ni tampoco para Superman. Entonces, yo necesito algo que me ayude a centrarme para evitar tener problemas a lo largo de mi creación. ¿Sí? Nosotros tenemos dentro del método, entra lo que en el diseño conocemos como el momento de creación. Y este momento de creación es la inspiración que nos llega y de repente nos dice, plin, 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 ya sé qué hacer. O voy a aplicar esta idea. O este fabuloso diagrama lo puedo poner en la pared. ¿Sí? Este tipo de cosas, esa inspiración, debes tratar de ser ordenada, organizada y sistemática porque eso nos va a ayudar a tener un mejor resultado. No quiere decir que sean unas tablas, al contrario. El método debe ser flexible, debe ayudarme a realizar los cambios necesarios, las adaptaciones necesarias para poder lograr un buen resultado. Ahora aquí es algo acerca de lo que hemos visto, que se me olvidó subirle los videos, pero esta vez sí lo subo, lo juro. Métodos generales de la investigación. Tenemos el método inductivo, el método deductivo, el método sintético y el método analítico. De hecho, todos ustedes ya usan estos 4 métodos. Sin embargo, no lo hacen consciente. Estos métodos, incluso algunos son aplicados de sentido común. Sin embargo, aquí en la investigación se pide que sean aplicados de manera concreta, ¿sí? Dentro de lo que yo estoy realizando. ¿Qué es el método inductivo? Es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos generales. ¿Sí? Inducción particular, general. ¿Sí? De casos particulares, cosas que yo observo dentro de mismo contexto o mi mismo entorno. La inducción completa nos lleva a conocer con exactitud individuos o fenómenos que integran el estudio. Se limita acorde a la investigación. Es partir de casos particulares. Significa que a lo mejor si yo llego a una comunidad y veo a lo mejor, voy a lo mejor al kinder de la comunidad. Veo que en el kinder de la comunidad a lo mejor hay 30 niños. Y de esos 30 niños, 20 tienen problemas de obesidad. Y entonces 20 niños tienen problemas de obesidad. Entonces, a partir de estos 20 niños, a lo mejor yo puedo inducir que en la comunidad existe un problema de obesidad general, ¿sí? Dentro de esa comunidad. Pero yo estoy partiendo de casos particulares. A lo mejor puede ser que yo me equivoque
Yo siempre tengo que investigar para saber si aquello que estoy induciendo está bien o está mal o tiene otras causas. Puede ser que a lo mejor esos niños nacieron incluso en un periodo parecido. Supongamos que a lo mejor en ese periodo la clínica del lugar estableció un nuevo tratamiento para todas las embarazadas. Y puede ser que eso haya hecho que todos los niños que nacieron, que tuvieron ese tratamiento dentro de esa clínica, tuvieran obesidad. Y esto se hace particular, no se generaliza el problema. Ahí ya tuve un problema de inducción. Pero eso solo se puede saber por medio de la investigación. Ahora, la inducción incompleta es con fundamento en el hecho de que se observa un mismo fenómeno que se conoce. Esta simple inducción se llama incompleta. Por ejemplo, la creencia de que la Tierra es plana. Hay gente todavía, y tienen un nombre específico que ahorita se me fue, que todavía piensa que la Tierra es plana. Y todo se basa en cuestiones de que, no sé, por ejemplo, en el dibujo de los hindús, aparece que la Tierra es plana. Que porque cuando llegas al Ecuador pasa eso. ¿Sí? Siguen pensando por que la Tierra es un esferoide, a pesar de que hay numerosas evidencias, incluyendo el cielo, que nos generan el hecho de que la Tierra es redonda. Pero ustedes no solo se van a encontrar eso, van a encontrar mucha gente, incluso muchas investigaciones que están fundamentadas de esa manera. Ahora vamos con el método deductivo. Recuerden, el método inductivo va de lo particular a lo general. Aquí el deductivo es al revés. Va de lo general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones de la deducción son verdaderas si las premisas de las que se originan también lo son. Es decir, si mis premisas, es decir, lo que yo sé acerca del fenómeno es correcto, mis deducciones van a ser verdaderas. Por lo tanto, todo pensamiento deductivo nos conduce de lo general, es decir, el conjunto, a lo particular. Aquí tenemos un método de deducción. Eso significa que sales esta noche, ¿verdad? El niño está viendo que su mamá se arregla. No me has dicho que me lave, así que me quedo en casa, ¿verdad? El niño sabe que cuando sale le piden que se arregle, que se lave, que vaya al baño. Y si me quedo en casa necesitaría un canguro, es decir, una niñera, ¿verdad? Eso significa que has llamado a Rosalí, ¿verdad? Y acá la señora le dice, ya arreglada, brillante, Holmes. ¿Sí? El niño está estableciendo sus premisas a partir de lo que él conoce, de lo que él ha vivido, de su experiencia. Y a partir de eso, sin que su mamá le diga nada, porque sabe que se va a enojar, el mismo niño deduce qué es lo que va a pasar esa noche. Y esto ustedes lo hacen de manera constante casi todos los días, incluyendo también a veces con las personas que ustedes quieren. Y el hecho de que cuando se equivocan de las premisas, pues ¿qué es lo que pasa? Se pelean con esa persona. Algo muy importante que deben saber en la vida y en las investigaciones es que asumir y suponer es peligroso. Siempre debo investigar, preguntar, ¿sí? Asumir y suponer es peligroso. Nos puede llevar a situaciones incómodas y también peligrosas. Y también erróneas en el caso de la investigación. Entonces, yo
tanto en la investigación como en la vida, nunca debo asumir ni tampoco debo suponer. Es algo básico dentro de la ciencia. También, por ejemplo, en el hecho de que si un investigador de crímenes asume que todo lo que él ha visto, piensa, es cierto, es decir, que sus hipótesis son completamente ciertas, normalmente falla. ¿Por qué? Porque hay muchas circunstancias, cosas que debemos investigar porque están fuera de nuestro control. Y eso hace que a la hora de investigar, por ejemplo, y también en la vida, nos vaya bien o nos vaya mal. El método analítico consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas, examinarlas por separado para ver relaciones entre ellas. Descompone el todo en cada una de sus partes para observar la naturaleza y los efectos de este fenómeno. Este método puede ayudar a explicar y comprender mejor el fenómeno de estudio y establecer nuevas teorías. Aquí tenemos, por ejemplo, el método analítico. El método analítico nos va a ayudar a establecer las diferentes partes del todo y estudiarlas cada uno por separado para ayudarnos a entender el fenómeno completo. Por ejemplo, aquí les pone en el método analítico exactitud, precisión, robustez, selectividad, sensibilidad. Y acá les pone todavía una subdivisión. Cada uno de los fenómenos está compuesto por problemas, por subproblemas. Tiene diferentes características que nosotros, acorde al método analítico, podemos ir una por una para irlas estudiando por separado, luego generar las relaciones entre ellas y finalmente poder resolver parte de la investigación. Aquí lo que hacemos es fragmentar. Fragmentamos el fenómeno, fragmentamos el proyecto, que es lo que muchas veces cuando nosotros tenemos un proyecto arquitectónico, normalmente es lo que se hace. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que habla de cimentación, instalaciones, albañilería, instalaciones especiales, carpintería. Nosotros estamos dividiendo el proyecto en cada una de sus partes. A veces normalmente se estudian separadas, que normalmente cuando ustedes están en equipo es como de, tú haces el plano de albañilería y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer el otro y entonces lo separan, ¿sí? Fragmentan el proyecto. La cuestión de esto es que principalmente cuando lo realizas en equipo se te puede perder algo y por eso luego tenemos algunos fallos como de, oh, este muro está en la planta arquitectónica pero no está en el plano de albañilería. Oh, esta ventana no aparece en el plano arquitectónico pero está en el plano de carpintería. Ese tipo de cosas, o por ejemplo los registros, que a lo mejor resulta que se me olvidó ponerlo en el plano de cimentación, pero en el plano de instalaciones sí aparece, o al revés, todo ese tipo de cosas se llama fragmentar el proyecto. ¿Sí? Nosotros de hecho lo hacemos a veces de manera común a la hora de que trabajamos en equipo. Sin embargo, nosotros siempre debemos tratar de establecer relaciones, concluir, revisar, ¿sí? Sintetizar, porque si no lo que pasa es que luego entregamos proyectos, ideas o problemas incompletos. Ahora el proceso sintético. Lograr una síntesis de lo investigado, es decir, tiene un carácter progresivo para intentar formular una teoría que unifique los diversos elementos del fenómeno estudiado. Es un proceso de razonamiento que reconstruye todo, considerado lo realizado en el método analítico. Es decir,
Normalmente una vez que yo dividí el todo en sus partes y establecí relaciones, ¿qué es lo que hago? Trato de concluir, unificar para poder generar una teoría, una explicación que me permita unir todo. Sin duda, este método permite comprender la esencia y la naturaleza del proceso estudiado. Acá, por ejemplo, estamos hablando de cómo se enseña, por ejemplo, la palabra pato. Aquí tenemos la fragmentación de todo lo que significa a lo mejor la palabra pato, todo lo que necesito hacer para poder explicar la palabra pato. Luego lo sintetizo, es decir, aquí ya lo dividí en cada una de sus partes, ya dije tiene 5 vocales, las sílabas pasa esto, tiene que contar, al contar con varias palabras se producen oraciones, etcétera, y yo lo sintetizo en esta palabra. Nosotros también tendemos a realizar esto en la vida diaria. Nosotros fragmentamos lo que sucede en cada una de sus partes y luego se hacen relaciones, se analiza, se unifica y ahí sintetiza. Esto es lo que a veces se les pide y que les cuesta mucho trabajo cuando se les pide, por ejemplo, leer. Ustedes tienen que establecer partes de la lectura, partes del tema, hacer jerarquización, subtítulos, pero luego se les dice sintetiza. ¿Qué quiere decir? Busca relaciones, concluye, unifica. Y sácame una idea, o sácame 3 ideas que me ayuden a explicar toda esa lectura. Esto tiende a costarles mucho trabajo a la hora de tener que aplicarlo en la realidad y también significa pues ejercitación. Muchos de ustedes ya lo hacen, solo que necesitan purificar un poco el proceso para que tengan mejores resultados. Bien. Vamos a... Bueno, primero, ¿alguna duda hasta aquí? Todo bien, no lo entendí, necesito una explicación más. Entonces, compañeros. No, de mi parte todo bien, Miss. Ok. ¿Los demás? Ok, bien, vamos a ver un pequeño videito acerca de esto. Y bueno, luego vamos a explicar lo que vamos a necesitar para parte del método científico y el trabajo necesario a realizar para poder pasar esta parte del examen parcial. Entonces vamos a ver un pequeño videito. Les voy a agregar de una vez también de los otros 2 videos para que los vean y puedan completar esta parte. Ok, bien.
Bueno, ¿qué tal les pareció el videito? Si les ayudó. Tiene unas grandes faltas de ortografía, pero está bien hecho en general. Así que espero les haya ayudado un poco a comprender los diferentes métodos. Aquí les agrega también el método comparativo y el método dialéctico. El método comparativo, de hecho, nosotros lo utilizamos, por ejemplo, a la hora de establecer analogías para determinar qué aspectos de diseño nosotros podemos retomar a la mejor para un proyecto, incluso mejorarlas. Y bueno, el método dialéctico tiene que ver con el estudio de los cambios continuos, los ciclos, y en el caso que les puso, por ejemplo, el cambio climático. Ok, ¿alguna duda acerca de los videos? ¿Sí les ayudó? ¿No les ayudó? Ok. De todos modos, ahora sí les voy a subir los métodos de inducción y deducción. Estos métodos, como ustedes ya probablemente se dieron cuenta, ustedes los utilizan en la vida diaria, solo que aplicados a cosas de la vida común. Sin embargo, ahora lo que se les pide es que estos métodos los utilicen para desarrollar sus proyectos, desarrollar sus investigaciones. De hecho, también les va a ayudar porque muchas de las clases les piden algunos trabajos que conllevan estos métodos. Bien, vamos a ver esta parte de método científico. Pues es el método general, la madre de todas, ahora sí, el que ayuda a todas las ciencias, el que ayuda a la generación de un conocimiento científico. Se aplica a toda ciencia que tenga como insumo la investigación, es decir, toda ciencia, disciplina que utilice la investigación necesita la aplicación del método científico. No se concibe una investigación científica si no se aplica una serie de pasos metódicos que guíen a la misma. Y aquí es en donde entra en juego el método científico. El método científico es un método general que, de hecho, utiliza
estos métodos de investigación para poder ser desarrollados. Ahora, recuerden, dependiendo de la etapa de investigación en donde yo me encuentre, yo puedo aplicar métodos, estrategias y técnicas para poder desarrollar cada etapa. Durante los años, el método científico no se consideraba aplicable a las ciencias sociales. Sin embargo, ahora también es parte de la investigación social. Con algunas modificaciones, nosotros cuando realizamos una investigación social, y recuerden, el diseño es parte de ella, nosotros necesitamos aplicar estas herramientas del método científico. Entonces es algo que no deben perder en cuenta. No lo utilizamos literalmente, es decir, tal y como está, pero sí hacemos aplicación de las diferentes herramientas generales para poder lograr un resultado. Recuerden que el diseño también necesita una serie de pasos metódicos que lo guíen. Ahora, método científico. Procedimiento para descubrir condiciones en las que se presenta un suceso específico. Es táctico. Trasciende los hechos, tiene verificación empírica, autocorrectiva, es progresivo y objetivo. Esto es lo que nos interesa, que es objetivo, es progresivo, autocorrectivo. Es decir, no solo se basa en la experiencia, sino yo necesito verificar que lo que yo estoy proponiendo, que la solución que yo estoy proponiendo es realmente objetiva, es realista, y si no, también tienen la capacidad de autocorregirse. La investigación científica es un proceso que procura obtener información relevante para entender y verificar el conocimiento. Utiliza datos primarios, es objetiva, tiene como base el método científico y nos permite establecer contacto con la realidad. El método científico nos ayuda a establecer este puente entre nuestro objetivo y la realidad. Recuerden que dentro del diseño nosotros siempre vamos a estar inmersos en un contexto, en una colonia, en un estado, en un país, ¿sí? Que siempre nos va a establecer esta realidad objetiva. Y algo que debemos entender es que toda solución de diseño propuesta por nosotros debe ser entendible y verificable. Nosotros estamos estableciendo una clase de conocimiento a la hora de proponer un diseño, un proyecto. Es algo que no deben perder en mente. Nuestro principal objetivo siempre va a ser la calidad de vida y el bienestar de la persona. Pero finalmente nosotros lo vamos a aplicar a un problema o situación problemática específica y por ello es importante siempre saber cuál es el problema en el que me voy a enfocar para poder realizar una investigación objetiva. El método científico tiene 5 pasos básicos y un paso más que es la retroalimentación. El método científico, a pesar de que sean pasos, siempre va a tratar de hacer una especie de cuestión cíclica. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio? Es decir, nunca acaba. Siempre va a haber alguna manera de investigar algo nuevo, de proponer algo nuevo. Se hace primero una observación, luego se plantea una pregunta que es el planteamiento del problema. Se formula una hipótesis o explicación que pueda ponerse a prueba. Aquí es la solución que yo estoy proponiendo a esta pregunta, esta respuesta a esta pregunta, que es lo que yo creo que va a ayudar a solucionar el problema. Se realiza una predicción con base en la hipótesis, es decir, bueno, ya tengo mi pregunta, ya tengo la principal explicación que yo creo, y a lo mejor yo pienso que a lo mejor este diseño va a ayudar a que, no sé, por ejemplo, la señora pueda realizar su gran sueño de abrir una pastelería. Luego se pone a prueba la predicción.
Se repite el proceso, se utilizan los resultados para formular una nueva hipótesis o producciones. Esto de poner a prueba la predicción en el diseño puede hacerse de muchas maneras. Uno puede ser poner a prueba la distribución del plano. Eso lo puedo hacer en el mismo plano o puedo generar una tercera dimensión para saber cómo va funcionando esto. También, por ejemplo, establecer un programa de actividades que va a realizar mi usuario. Si realmente puede realizar esas actividades en el espacio que yo le propuse o no. Si realmente resuelve la problemática. También una manera de hacerlo que es lamentable y que normalmente pasa es que a la hora de que yo ejecuto el proyecto, pues ya yo le puse a la señora en la cocina bien bonita y ya agarré y dije, no, pues aquí va a ir a su refrigerador, en este va a ir su torre de hornos, en este lado esto, etc. Y a lo mejor, como a veces pasa, por eso también es importante tener un método. Resulta que se me olvidó ponerle un lugar al microondas. O que no calculé bien la distancia que debía tener la mesada, porque resulta que compré un horno diferente, que tiene una mega puerta cuando se abre, porque pues la señora quiere abrir una pastelería, entonces le compré un horno grande, y resulta que cada vez que abre la puerta del horno se pega con la encimera. Entonces, ese tipo de cosas también ponen a prueba la predicción y el diseño que yo hice. Por eso a veces nosotros pensamos en una cosa, en el papel, ¿sí? Y a veces nosotros sí tuvimos la suficiente pericia, la suficiente experiencia para saber, no, pero ¿qué tal si resulta que a lo mejor no puedo comprar ese horno? Entonces, ¿qué hago? Normalmente por eso existen los cambios de diseño en obra. Sí, porque a lo mejor yo propuse una cosa, pero resulta que ese horno se tiene que pedir, no sé, con 2 meses de anticipación. Y sí lo pedí, pero ya me dijeron en la fábrica que resulta que siempre no, que porque el container del barco se quedó en Timbuktu, África, y no lo van a poder traer hasta dentro de 3 meses. Y entonces la empresa me ofrece a lo mejor una variación de estufa, pero esa variación de estufa significa modificación de medidas. Y entonces nosotros siempre vamos a tener a la realidad trabajando. Por eso también es importante que nuestro método tenga flexibilidad para poder ser aplicado. Bien, vamos al ejemplo de método científico. Esto ustedes ya lo han visto. Te sientas en el sillón, vas a ver la televisión y ahora todas las teles, en general, ya sea porque tienes Netflix, ya sea porque contrataste cable, ya sea porque tienes plataformas, necesitas un control. Telemando. ¿Qué haces? Resulta que te sientas y resulta que no encienden. Y pues si no enciende el control remoto a estas alturas, ¿qué pasa? Pues que no ves nada, ¿no? Observación. Detectas que no funciona la televisión. El control no prende la televisión. Hipótesis. Quizás no he apretado bien los botones de mano o no he apuntado bien a la televisión. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Normalmente cuando no funciona el control, ahí estás con el botón y le haces y lo cambias, te acercas a la tele. Y resulta que no enciende. Entonces ahí vamos a la parte de predicción. Sí, hay algunos que hasta golpean el control, así como que a ver si le pego, se une algo o se conecta algo, ya se plin y se prende, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Llegamos a la etapa de predicción. Y en la etapa de predicción, yo puedo decir por qué es lo que no está bien. Y yo necesito hacer una prueba.
Si yo hacer la prueba y me acerco al control de televisión y no enciende, pues entonces está fallando mi predicción, es decir, algo pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Yo puedo establecer una nueva hipótesis. Esta nueva hipótesis puede ser, se le acabó la batería al control remoto, está desconectada la televisión. Está bien, ¿qué otra podría ser? Ya no funciona el sensor del control. Ya no funciona el sensor del control. También puede ser que no hay luz, no tiene pilas, ¿sí? Entonces nosotros, a lo largo de nuestra vida, aunque hagamos cosas simples, finalmente también utilizamos el método científico. Ahorita vamos a ver otro ejemplo y nos vamos a ir a un breve interludio. Ahora, haz una observación. Supongamos que tienes 2 rebanadas de pan. Las pones en el tostador, presionas el botón y sin embargo el pan no se tuesta. Entonces mi observación es, el tostador no tuesta, no tostar. Planteas una pregunta, planteamiento del problema. ¿Por qué no se tostó mi pan? ¿A qué se debe que mi tostador no tuesta? Es decir, no funciona, no cumple su función. Elaboras una hipótesis. Por ejemplo, quizás el enchufe no sirve. No necesariamente la respuesta es correcta, pero es una posible explicación que yo puedo comprobar para ver si es correcta o no y proponer otra. Esto también, por ejemplo, lo hacemos al principio en el planteamiento del problema para hacer una predicción o un aporte, o bien ya de manera más formal en el planteamiento de la hipótesis, que es una solución a esa pregunta del problema que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿qué otra cosa le podría pasar, por ejemplo, al tostador que no tuesta? ¿Qué otra cosa podría suceder que hace que ese tostador no tueste? Ya dije, a lo mejor el enchufe no sirve. Es decir, el problema es la luz, no el tostador. O la conexión, no el tostador. ¿Qué otra cosa puede hacer que un tostador no funcione? Que tenga mal esos como fusibles o no sé qué sean, con lo que La hace que tenga resistencia. calor. La Ajá. resistencia, que a lo mejor la resistencia, esa especie como de tubito que se ilumina cuando tuesta en su pancito, ¿sí? A lo mejor dice, bye bye. ¿Sí? También, ¿qué otra cosa puede pasar? A lo mejor el pan que yo estoy poniendo no es lo suficientemente grueso o es muy grande para ese tostador, ¿no? A lo mejor incluso el problema puede ser el pan. Entonces nosotros podemos tener múltiples ideas acerca de lo que sucede. Ahora, haz una predicción. Es un resultado que esperamos obtener si la hipótesis es correcta. En caso contrario, podemos conectar, por ejemplo, el enchufe a otra corriente para ver si se soluciona el problema. Es decir, yo cambio de enchufe y veo si funciona el tostador. Si conecto el tostador y funciona, pues sí, el problema es el enchufe. Pero si yo conecto el tostador y sigue sin funcionar, entonces a lo mejor puede ser que el problema sea la conexión, que el problema sea la resistencia o que sea algo que yo necesito investigar para saber. Obviamente no se van a poner a investigar el tostador porque lo más seguro es que van a terminar electrocutados. Pero ustedes lo llevan a un técnico para que investigue qué es lo que le pasa. Entonces, y esto es real. A mí, por ejemplo, me pasó con un microondas. El microondas no encendía. Me faltó la fase de experimentación. Y luego resulta que no era el microondas el que no servía, sino simplemente que
el enchufe no estaba bien. ¿Sí? Y conclusión, cambiamos de microondas. Entonces, y luego nos dimos cuenta de que funcionaba el microondas. Entonces, ese tipo de cosas se aplican en la vida diaria. Muchos de nosotros no nos ponemos a pensar en una serie de pasos que nosotros podemos hacer para lograr tener mejores soluciones dentro de nuestra vida. Ok, vamos a dejar de aquí, por favor. 10 y 5 aquí. Vayan, despéjense un poco para que terminemos esta parte de método científico. No se me vayan porque vamos a, uno, hablar sobre el trabajo de examen parcial. Y dos, vamos a resolver algunas dudas que nos quedaron en el planteamiento del problema sobre el problema de la casa de vacaciones. Entonces, por favor, 10 y 5 por acá. Vayan y despéguense un poquito, 10 y 5 aquí. Vale, mi sí está bien. Ok, acá los espero.
Bueno, ya por aquí, compañeros, ya sé que mueren de la emoción por continuar. Pero ya casi vamos a acabar. Ya mucho. Ok. Bien. Vamos a continuar con el tema. Recuerden que estamos viendo el método científico y estamos viendo algunos ejemplos básicos, sencillos, para que se den cuenta de que todo esto también se enfoca en la vida diaria. Bien, nos quedamos en esta parte del tostador. Bueno, recuerde que el primer paso es hacer una observación, el segundo paso es plantear una pregunta, el tercer paso es elaborar una hipótesis, el cuarto paso es hacer predicciones, el quinto paso es poner a prueba la predicción, es decir, para probar la hipótesis yo voy a realizar un experimento, como por ejemplo poner el tostador en otro enchufe. En el sexto paso es repetir. Yo tengo que tratar de reflexionar acerca de los resultados, ver que este experimento realmente se confirme. Y a partir de eso, se elige. Por ejemplo, si el resultado, el pan está tostado, la hipótesis se confirma, pero ahora hay una nueva pregunta de investigación, pero que está mal en el enchufe. Si no sucede, mi pan aún no está tostado, la hipótesis no se confirma, entonces, por ejemplo, quizás el tostador tiene un alambre roto o tiene mal la resistencia. Entonces ahí tengo que seguir investigando, seguir prediciendo para poder establecer una solución. En la mayoría de los casos, el método científico tiene que ser un proceso repetitivo, pero en realidad es más un ciclo, como ya vimos, que una línea recta. El resultado de una ronda que se convierte en la información que mejora la siguiente ronda de preguntas. Es decir, una vez que yo ya terminé con mi planteamiento del problema, ya establecí mi hipótesis, ya hice mis resultados, mi solución, es decir, mi proyecto, probablemente va a existir una nueva pregunta de investigación que me va a permitir continuar. Ahora, eso es lo que quiero que nos basemos. Este es un puntaje a considerar del 10% y lo que vamos a hacer es aplicar el método científico por medio de experimentos científicos. El primer experimento, van a hacer ustedes experimentos en casa. El primer experimento se llama caldo de lombarda. El segundo experimento, ¿de qué color es la tinta negra? El tercer experimento se llama los trapos no dan calor. El cuarto experimento es libros en la mesa. Ahora, ustedes van a poder elegir entre estos 4 experimentos cuál es el que desean poner. Yo se los voy a poner en la plataforma y ustedes van a elegir, acorde a sus recursos, cuál es el que van a realizar. Ahora, el más interesante es este. Aquí tengo que hacer más pruebas. Obviamente, por favor. Ya ustedes están en la universidad, han tenido mucha experiencia, son muy listos y, por ejemplo, para hacer esto, especialmente en la parte de la prueba, tengo que usar guantes. Este es un poco más sencillo, pero también es interesante. Aquí el punto es que tengo que integrar bien las cosas para poder saber de qué está compuesta la tinta negra. Aquí necesito un buen refrigerador.
Y esto tiene que ver con una experimentación física. Sí, es decir, tiene que ver más bien con sistemas estructurales. Sin embargo, también tiene hecho chiste porque aquí, por ejemplo, tengo que hacer la aplicación de ciertas ecuaciones, especialmente de medidas, para poder terminar el experimento. Ahora, una vez que haya elegido mi experimento, ya tengo dos maneras de presentar. Puedo hacer un video que debe tener una introducción explicando de qué se trata el experimento y qué voy a hacer. Luego debo explicar paso a paso lo que hago y dar una buena vista de la reacción del experimento. Es decir, que no voy a estar haciendo el experimento de manera que solo se vea mi espalda y no se vea nada de lo que hago. Lo que necesito es que se vea el experimento. O bien, puedo poner una breve introducción y explicación del experimento escrita, explicar paso a paso con una foto lo que hice para hacer el experimento y en el paso final por lo menos poner 3 fotos del resultado final del experimento. Ahora, ambos tienen que tener un reporte de análisis de datos obtenidos. Van a presentar una tabla de análisis, como ustedes gusten, el formato, acerca de mis intentos y observaciones para llevar a cabo el experimento. Luego me tienen que explicar por qué crees que obtienes este resultado, su idea. ¿Te ha salido experimento la primera? Probablemente no. A veces algunos experimentos necesitan una segunda vez o cambiar algo. Luego, elaboración de conclusiones. Tienen que investigar por qué sucede este fenómeno. ¿Es físico o químico? Puede ser que nuestras hipótesis sean ciertas o puede ser que sean falsas. Si son falsas, podemos volver a plantear una nueva hipótesis y modificar el experimento. Yo les voy a poner en la plataforma los pasos de ese experimento, salvo la explicación de por qué sucede. Ahora, les recomiendo que primero realicen el experimento como está escrito, ¿sí? Como está puesto, que se va a estar puesto dentro de la plataforma. Luego, si no me sale, entonces yo voy a investigar o voy a buscar asesoría para que me salga. Y 2, una vez que tengan los resultados, es decir, que tengan un producto de este experimento, van a investigar por qué sucede este fenómeno y si es físico o químico. Ahora, en las conclusiones, los resultados del experimento pueden apoyar o contradecir la hipótesis, es decir, más que todo, lo que ustedes pensaron que iba a suceder y por qué sucedía puede ser comprobado o no. Los resultados que respaldan o no prueban de manera contundente que es correcta si es probable que lo sea. Por lo tanto, si los resultados contradicen la hipótesis, probablemente no sea correcta, a menos que haya un defecto de experimento, lo cual genera un resultado contradictorio y necesita proponer una nueva hipótesis. Si la hipótesis es respaldada, normalmente dentro del método científico, se realiza nuevamente el experimento para poder comprobar. En este caso, solo van a realizar el experimento si no comprueban la hipótesis, es decir, si no les sale el experimento. Si les sale, no necesitan volver a repetir. Ok. ¿Dudas? De trabajo, de examen parcial. De todos modos, lo vamos a poner en la plataforma. Pero dudas. Bueno, entonces es hacer el experimento y luego hacer un documento en donde ponemos las conclusiones y la hipótesis y todo, con imágenes y así, por favor. Sí. ¿La quiere en presentación o solo en documento normal como de Word, en PDF? Puede ponerlo
en cualquiera de las dos opciones. Pueden hacer una presentación en PowerPoint, pero guárdenla en PDF. O hacerlo en Word. Sí, el formato va a depender de ustedes. Lo importante es, bueno, les voy a poner una serie de características que no deben faltar en su trabajo para que tenga éxito. Ahora, como les dije, ustedes pueden o hacer un video de la elaboración del experimento y solo poner en la presentación conclusiones y la investigación y la explicación de por qué sucede esto, o puedo hacer todo de manera escrita, con imágenes. ¿De acuerdo? Entonces ustedes tienen esas dos opciones, las que les parezca más sencilla. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesora, ya queda claro. Pueden realizar cualquiera de los 4 experimentos con el entendido de que puede ser que a lo mejor la primera vez no me salga, ¿sí? Porque tengo que observar las instrucciones de manera adecuada, etc. Entonces, a lo mejor es probable, a lo mejor no, a lo mejor todo me sale bien, pero es probable que a lo mejor por lo menos lo necesite hacer 2 veces, porque puede ser que la primera vez no me salga. Solo me refiero que consideren esto 1 por tiempo y 2 por recursos. Por ejemplo, el primero es de la col morada, ¿sí? Ese que dice lombarda es la col morada. Supongamos que yo me voy al puesto de la señora y ya sea que compre 2 coles moradas chiquitas o me compre una col grande, y a lo mejor digo, bueno, voy a usar la mitad para hervir y la otra mitad la reservo, por si no me salen las cosas, ¿sí? Entonces, traten de pensar en eso también. Por ejemplo, de si voy a hacer cubos de hielo, a lo mejor no solo voy a agarrar 2 cubos de hielo, sino a lo mejor me hago 6 o toda la bandeja para que yo pueda utilizarlos y no tenga problemas. Lo mismo pasa con los libros y también con, por ejemplo, el rotulador negro, ¿sí? Yo necesito tener suficiente material y suficiente tiempo para realizar el experimento, porque puede ser que al principio no me salga. Y a lo mejor hay cosas que no consideré, o puse mal el papel, o cocí demasiado el jugo, ¿sí? O por ejemplo, en el experimento de la lombarda hay algunos que te ponen que en vez de cocerlo, lo machaques crudo, ¿sí? Entonces, eso va a depender de ustedes. Ustedes escogen cuál es el experimento que quieren realizar, escogen cómo lo van a presentar, y lo que no debe fallar son sus conclusiones escritas, la explicación de por qué sucede, ¿sí? La presentación de sus datos. Ok, repito, ¿alguna duda? Recuerde que esto representa el 10% de su calificación de examen final. ¿Sí? Recuerden que el examen parcial nos equivale al 40%. Entonces vamos a tener 10% menos en este trabajo. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Opinión, sugerencia? Los noto muy callados. ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Alguna sugerencia que hacer? ¿Opinión? ¿Petición? ¿No? Sí, Jeremy, es sencillo. Bueno, en realidad no es que les vaya yo a pedir que van a la luna y van a regresar, ¿verdad? Pero
sí tiene su chiste, ¿sí? Entonces, por eso les estoy dando tiempo para hacerlo, para que de una vez hagan planeación, no los agarre a las carreras y puedan presentar un buen trabajo. Porque si no, luego empezamos con problemas. ¿Sí? A la hora de presentar y a la hora de hacer las cosas. Entonces es para que de una vez se prevengan y vayan viendo esta parte. De todos modos, lo voy a subir a la plataforma. Cualquiera que tenga una duda al respecto del trabajo, ya sabe que puede decirme por medio de la plataforma o hacer alguna pregunta. Bueno, yo esperaba que me preguntaran más acerca del examen parcial, pero espero que lo analicen, lo absorban y ya luego, si antes del final de la clase alguien tiene una duda, pues me puede comentar. Ok, bien. Ahora vamos a regresar un poco a la parte de problemas de diseño. Porque todavía me parece que hay algunas cositas que quedaron un poco pendientes, especialmente hay algunos de ustedes que siguen teniendo a lo mejor cierta duda al respecto. Yo les invito que por favor chequen los materiales, traten de explicarse bien el método CCA porque algunos de ustedes no lo están aplicando. Si bien, si no entiendo el método CCA, que es el que estamos proponiendo en la clase, yo puedo buscar otro método. Recuerden que hay aspectos principales y básicos que deben llevar el planteamiento del problema, que están explicados en cada una de las presentaciones y que no deben olvidar. A mí el método CCA me parece práctico. Bueno, por el momento práctico. Sin embargo, obviamente hay otros métodos sobre los cuales se puede aplicar el planteamiento del problema. Si yo siento que a lo mejor no me está saliendo con este método, yo puedo también investigar y aplicar apropiadamente algún método, siempre sin olvidar los aspectos que debe llevar un planteamiento del problema. Eso no lo debo olvidar. Bien, ahora vamos a ver esta parte de problemas de diseño. Varios de sus compañeros tuvieron un problema un poco más fácil en esta parte y en general tuvieron una buena resolución del problema. Ahora, algo que generó dudas, me parece, es este problema de la casa de vacaciones. Aquí lo que pasa es algo básico que, bueno, ¿cuál era lo que sería el objetivo del ejercicio? Dice, lee con atención la situación problemática y procura centrarse en los puntos clave. Ahora, recuerden que cuando hablamos del planteamiento del problema, dijimos que, uno, siempre íbamos a considerar el problema de mayor gravedad. Siempre a la hora de hablar una situación problemática vamos a tener subproblemas. Entonces, la primera regla es centrarme en el problema de mayor gravedad. La segunda regla, más que todo también en este ejercicio académico, es centrarme en mi campo de estudio. Y la tercera regla es lo que me dice o las condiciones que se me ponen en esta situación problemática. Renovaciones urgentes. ¿Sí? Ahí está diciendo que las renovaciones urgentes las va a determinar Julián y las va a determinar, pues, el especialista, que en este caso soy yo, porque soy diseñador de interiores. Ahora, aquí hay una serie de problemas
dentro de esta situación problemática. Este es recuerden, un problema basado en la vida real. De hecho, sí, esta casa de vacaciones necesita una remodelación y le hicieron una especie de remodelación somera, que no del todo adecuada, basándose en estas renovaciones urgentes. Muchas veces se van a encontrar con que el cliente no quiere realizar una renovación real o una renovación profunda, sino solo, lamentablemente, a veces, como lo ven, algunos parches. ¿Sí? Ahora, aquí nos está hablando de las condiciones general de la casa. La casa tiene 4 habitaciones, 2 baños, un jardín, una piscina en forma de riñón. Ahora, nos está explicando que Julián, el administrador, ya inspeccionó la casa. Julián, no yo. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo que en el interior, y ahí nos marca los problemas, no hay cuarto de lavado, hay humedad en los baños, salpicadero manchado, cocina de cochambre, cambio de cortinas, techumbre dañada del portal, puertas de las habitaciones no cierran, cambio de piso cerámico, jardín, plantas muertas, el camino borrado de la piscina, piscina sucia, valla deslucida y la fachada de la casa necesita pintura. Ahora, nuevamente, aquí hay toda una serie de problemas. No solo les está planteando, o sea, es una problemática con subproblemas. Ahora, acorde al ejercicio académico, nosotros deberíamos también, en la cuestión de investigación, debemos centrarnos en qué. Bueno, a ver. Salpicadero manchado y cocina cochambre, pues lo que puedo solucionar, se lo soluciona con limpieza. Está diciendo renovaciones urgentes. En base a esa premisa. Cambio de cortinas, pues es igual a comprar nuevas cortinas. Sí, eso siendo básico y sin extenderme mucho. Y 2, jardín, camino borrado, piscina sucia, valla deslucida, es exterior. Y entonces esto puede solucionarse contratando un buen jardinero o incluso asesorándome con un buen paisajista. Ahora, lo que es grave, y aquí vamos reduciendo. Ahora, el cuarto de lavado, ¿qué sucede? El cuarto de lavado es importante, pero nuevamente está hablando de renovaciones urgentes. Entonces, el cuarto de lavado no se vuelve tanto una renovación urgente porque aunque está mal, no es funcional y está dentro de la cocina, bien o mal, tiene lavadora y secador. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tengo secadora no necesito cuarto de servicio porque tengo una máquina que me seca la ropa. Ahora, lo que está urgente es la humedad en los baños. La humedad es algo drástico, es algo feo. ¿Ustedes han estado alguna vez en un baño húmedo en donde se le están cayendo los acabados y en donde, por ejemplo, a lo mejor sale moho de los mosaicos o de las paredes, o el techo también tiene alguna clase de moho? ¿Han visto algún baño así? Sí. Bueno, no me podrán dejar negar que es horrible, asqueroso, y eso sí puede evitar que renten la casa. ¿Sí? Miren, yo estoy de acuerdo que en un mundo ideal las casas se ven como las de las revistas que salen ahí, como los noticieros de la tele. Pero en el mundo real, la mayor parte de las personas que tienen hoteles o que rentan casas de vacaciones, normalmente no invierten mucho, por desgracia, y es un error, en estas cuestiones de diseño de interiores. Normalmente, si ustedes van a ese tipo de casas, más porque lo que buscan es mayor ganancia y menor inversión, tienen mobiliario viejo, probablemente medio raro,
bohemio, así como de todo lo que le sobró de algún lado lo ponen ahí, o los muebles de la abuelita, o muebles setenteros, etc. Pero algo que sí va a hacer que no renten una casa de vacaciones son los baños. Los baños son, junto con las cocinas, son partes neurálgicas de una casa. ¿Sí? Entonces, si yo estoy diciendo que hay humedad en los baños, quiere decir que tengo que solucionar eso. Si me llaman a mí como diseñador y me salen con que renovaciones urgentes y nada más es el presupuesto acotado, entonces yo voy a necesitar decirle, necesito renovar los baños. Entonces el problema es la humedad en los baños. ¿Sí? Ese sería centrado totalmente en el diseño de renovación de interiores. Y ahí lo que yo haría es establecer causas, consecuencias. Necesito saber qué es lo que ocasiona la humedad en los baños. Puede ser que haya una filtración, eso significa también ir a observar que haya una filtración en el techo, es decir, causa. Puede ser que a lo mejor se haya roto una tubería, puede ser que el drenaje ya no exista, puede ser algo tan ridículo como que no pusieron bien los mosaicos, es decir, el pegado de azulejos no se puso bien y entonces hagan de cuenta, bueno, yo sí he visto, a lo mejor ustedes no, nunca han entrado a un baño y como que el piso se mueve o flota porque se le mete el agua por abajo. Y se siente bien bonito cuando entras a esa clase de baño. Sí, y eso es ¿por qué? Porque el pegazulejo ya no existe, se despegó. Y entonces se hagan de cuenta que solo hay una pequeña masa que sostiene el piso. Bueno, pues hagan de cuenta que se mete el agua abajo cada vez que lavas o te bañas y eso, pues eso genera muchos problemas y cuando pisas sientes que flotas en el piso. ¿Sí? Entonces, ese es el problema más grave. Yo puedo establecer diferentes causas. Probablemente también una de las causas es que a lo mejor tiene como 25 años que nunca se les ha ocurrido renovar el baño. Las consecuencias es piso flotante, moho, pérdida de acabados, corrosión de muebles de baño, etc. Ahora el aporte. El aporte probablemente podría ser cambio de instalaciones, generar también acabados antihumedad y dependiendo de lo que yo observe como causa, a lo mejor también arreglar filtraciones, arreglar cañerías, etc. Ahora, en la realidad probablemente ustedes van a llegar y le van a decir al administrador Julián que le va a decir a su tío que ustedes necesitan renovar los baños y ustedes acorde a lo que ustedes vieron de causas, consecuencias de la observación, van a proponer una hipótesis y van a intentar desarrollar esa hipótesis y esa hipótesis lo que van a hacer es desarrollarla en planos, establecer un presupuesto y le van a decir a Julián, ¿sabes qué? Tienes 2 baños completos y entonces estos 2 baños completos, cada uno y ya, por ejemplo, si ustedes son listos, van a poner 2 clases de acabados, los término medio duraderos y los lujosos. No así como que si quieres que quede como tal 5 estrellas, tanto. Si quieres que quede como término medio, tanto. ¿No? Y entonces a lo mejor le van a decir a Julián, ¿sabes qué? Y los baños cuestan caros, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Si vamos a cambiar instalaciones, por ejemplo, fácil nos va a salir entre unos 55,000 o 75,000 pesos renovar los 2 baños. O puede que más. Y eso siendo, vamos a decir, tacaños con los acabados. O muy listos con los acabados. ¿Sí? Entonces, ustedes le van a decir a Julián eso. Y
probablemente a lo mejor Julián le diga a su tío y a lo mejor arreglen esa parte. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los administradores arreglan esa parte y luego esperan a rentar la casa, juntan capital y renuevan de nuevo, ¿sí? Entonces ustedes, por ejemplo, si son listos, si también requieren más trabajo, ustedes realizan un buen trabajo con los baños y probablemente le señalan a Julián, ¿sabes qué? Yo creo que mira, si mueves este muro o pasas esto acá, podemos hacer un cuarto de lavado que no te va a costar tan caro y ahí puedes poner la lavadora y la secadora. Oye, y fíjate que observé que las puertas no cierran. Ya las vi, puedes llamar, o sea, por ejemplo, a lo mejor la solución más rápida es llamar a un buen carpintero que las cuadre y las vuelves a poner. Porque ahorita una puertecita común, corriente y más corriente que común, cuesta 5,000 pesos. Sí, y eso que no tiene nada de fascinante esa puerta. Puede ser que a lo mejor el problema de la puerta sea solo que se necesitan arreglar las chapas, es decir, las cerraduras de las puertas y ya. Entonces a lo mejor luego le puedo decir a Julián, ¿sabes qué? Estas puertas que no has cambiado solo te van a durar otro año, porque fíjate cómo están, etcétera. Entonces, por ejemplo, ya le estoy diciendo que necesita a la larga cambiar las puertas. Y luego a lo mejor le digo, ¿sabes qué? Que pues ya los baños se van a ver súper chulísimos, pero toda la demás casa se va a ver ouch, ¿no? O sea, como que no va acorde a toda esa parte de los baños. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué tal si a lo mejor en el otro verano como que piensas en hacer un cambio de diseño de interiores? Mira, se puede reutilizar algunos muebles, pero le vamos a meter esto, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya estoy vendiendo otra idea posterior. Ahora, respecto al jardín, ustedes van a recibir una materia que tiene que ver con paisajismo, que es importante que ustedes tengan bases de paisajismo para ayudarse a integrar el interior con el exterior. Sin embargo, yo siempre les recomiendo, porque por experiencia propia les digo, y siendo humilde, la verdad yo he hecho algunas planeaciones de jardines, pero cuando hablo con un paisajista me doy cuenta de que tiene ideas muy superiores a las que a mí se me han podido ocurrir. Entonces, si obviamente es muy poco probable, no hay muchos clientes que deseen tener un proyecto interdisciplinario integral. Sí los hay. Hay algunos que sí tienen visión, tienen presupuesto, tienen dinero. Pero si no es así, ustedes van a decir, pues, ¿sabe qué? El jardín necesita también una renovación. Fíjese que hay tal lugar, etcétera. Pero lo que sí necesitan hacer, y por eso se les dan bases de arquitectura del paisaje, es que deben dejar las cosas pulidas. Es decir, yo no voy a arreglar una terraza y voy a dejar el jardín como para que se vea como el Amazonas, ¿sí? Obviamente ustedes se van a apoyar en un jardinero y le van a decir, oye, no seas mala onda, pódame esto, quítame esa planta muerta, y se van a un invernadero y le dicen, oiga, ¿cuáles son como que las plantas más duraderas que tiene y que no necesitan mucho cuidado? Y le plantas algunas tratando de hacerle una idea básica para que pues digamos de lo que se dice el maquillaje, el changazo, y pues se vea, ¿no? Ahora, si yo planteo eso, entonces, por ejemplo, ya lo estoy viendo de manera general. El ejercicio era para que se centraran en la parte de renovación de los baños. Ese era el problema. Ahora, si yo quería hacerlo de manera diferente, porque yo les dije que podían realizar cierta imaginación, yo necesitaba realizar ciertos cambios dentro del problema. Entonces, si yo estoy planteando la renovación general, tendría que poner problema, falta de mantenimiento de casa vacacional. ¿A dónde? Huatulco, Oaxaca. ¿Quién? Del tío de Julián o incluso Julián el administrador. Causa: renta continua de la casa, carencia de diseño integral, falta de limpieza, falta de cuidado en calidad de vida de materiales. Consecuencia: encarecimiento de acabados, desgaste de carpintería, acumulación de polvo y mugre, putrefacción, humedad, ruptura.
es decir, todo lo que tiene que ver con acabados e instalaciones. Aporte, hacer un cuarto de lavado, cambiar acabados de los baños, tratamiento de humedad con producto específico, cambio de decoración, acabados. ¿Sí? Esa sería una manera de enfocar todos los problemas de la casa de manera global. Ahora, como ya les expliqué, el ejercicio estaba diseñado para que quitaran todos esos subproblemas y se centraran en el problema grave. Y ustedes como diseñadores, arquitectos de interiores, era la renovación de los baños. Ahora, si ustedes querían enfocarlo de manera global, tenían que poner como problema falta de mantenimiento, luego poner causas, consecuencias, aporte, y ahí englobó todo. Sin embargo, eso ya es un proyecto más grande, es un proyecto que requiere interdisciplinaridad, es decir, que voy a contratar como los programas de diseño, carpintero, herrero, plomero, jardinero, etcétera, que me van a ayudar a plantear mis soluciones de diseño. Ok, ¿sí les queda un poco más claro o no? De hecho, Valente tenía cierta idea respecto a eso, si la estaba centrando, si trató de pensarlo. Lo que les faltó un poco es hablar, pensar en las ideas generales, y si yo iba a hacer algunos cambios, recuerden que podían cambiar algunas cuestiones del problema para poder plantear. Sí, es decir, yo tengo que tratar de ser un poco listo en esa parte, astuto para poder plantear el problema. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Sí me entendieron? ¿No me entendieron? ¿Necesitan que se los ponga de manera escrita? ¿Ya les quedó claro? Sí, bueno, de mi parte sí ya quedó más claro cómo tuvo que haber sido. Ok, bien. Mayra, Estrella, Jaime, Mariana, Jeremy, Ángel, Rodolfo. Sí, yo también opino que de manera escrita también. Sí, ok. Sí lo voy a poner de manera escrita, pero sí me entienden. Lo que pasa es que ustedes tienen que analizar primero el problema. Analizarlo significa tratar de encontrar el problema y a partir de eso saber cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. A lo mejor al principio me confundo, pero tengo que trabajar en ello. De hecho, si ustedes establecen las causas, solitas salen las consecuencias. O si les sale más fácil, ustedes tienen parte de las consecuencias en la situación problemática. Entonces pueden plantear primero las consecuencias y luego a partir de ahí establecer las causas. Acuérdense de plantear el método CCA y recuerden que una vez que yo establecí problema, aporte, quién, luego establezco causa, consecuencia, aporte, tengo que establecer la oración. ¿Sí? Tengo que sintetizarlo en la oración, que es con la fórmula de problema más ya sea causa, consecuencia o aporte, que yo considero más apropiado ponerlo en causa y consecuencia porque aporte les genera todavía algunos problemas, más a dónde, más quién. ¿Sí? Recuerden que esa es la base para hacer la formulación del enunciado. Y a algunos de ustedes les ha costado trabajo porque no consideran esa fórmula. Aparte de que yo tengo que hacer un buen análisis por medio del esquema, yo necesito establecer la fórmula para ayudarme a establecer la base de la oración y ya luego, una vez establecida la base de la oración por medio de la fórmula, yo la redacto. ¿Sí? Y acuérdense, hacer este esquemita lo pueden hacer a mano con lápiz, como yo le hice, ¿sí? Y bien, ir borrando. Ustedes se van a dar cuenta a la hora de analizar
que hay cosas que a lo mejor no les quedaron claras o hay cosas que no quedaron claras y a partir de eso yo voy a establecer mi planteamiento del problema. Sí, en el caso de este ejercicio lo que nos falló fue el análisis. No analizamos bien la situación problemática. Y se los digo porque este es un problema de la vida real. La casa existe, hay un administrador. El administrador es sobrino del dueño y de hecho hicieron una renovación urgente que desde mi punto de vista no les quedó muy bien, ¿sí? Porque hubo una inadecuada visión de la situación problemática. Principalmente se centraron en pintar, ¿sí? Pintar la casa. Y lo pusieron en bloques de colores. Color azul con anaranjado y rojo que se ve, pero bien bonito. Y la casa necesita una adaptación porque pues está como... Pues básicamente se ve como la casa de mi tío, o sea, muebles no muy... Como la casa de alguno de sus tíos, muebles no muy adecuados, no muy actuales, no muy funcionales. Y de hecho, si ustedes lamentablemente hablan con los dueños, normalmente la parte del cuarto de lavado es así como que solamente necesitan meter su ropa y ya, o sea, ¿para qué se molestan, no? Entonces, ustedes como diseñadores de interiores tienen que ser un poco más inteligentes, listos para abordar estas cuestiones. Estas son las clases de problemas a las que se van a enfrentar. De hecho, todos los problemas que les planteé existen. Algunos han sido solucionados y otros no. Por ejemplo, el otro que no resolvimos, que es el de la panadería, ese sigue existiendo. Sí, es decir, no ha sido solucionado. Sigue teniendo ese problema, la panadería. Entonces, estos son problemas sacados de los contextos reales. Entonces, esto es para ayudarlos a entender que dentro de los contextos reales los problemas son mucho más complejos de lo que a veces vemos dentro de la academia. Y este problema truquito se los puse principalmente por esto, para que entendieran que a veces este tipo de situaciones se nos dan y tenemos que saber cómo abordarlas. Bueno, espero que les haya quedado un poco más claro. Les voy a poner lo del experimento que tienen que realizar para lo del examen parcial. Y vamos a dividir también el examen parcial en dos. Estoy pensando si también les dejo otra tarea en casa para que el día del examen solo lo presenten y hagamos un pequeño ejercicio. Entonces, por favor, ahorita céntrense en lograr su experimento científico. Les voy a poner nuevamente la explicación de esto, bueno, de esto que hablamos ahorita en la plataforma. Quien tenga alguna duda al respecto, ya sabe que puede escribir. Les recomiendo encarecidamente que revisen todos los materiales que hemos subido acerca del planteamiento del problema. Anoten, sinteticen y pongan qué dudas les quedan. Y así, por ejemplo, la próxima clase del jueves, ustedes puedan hacer algún comentario o sugerencia al respecto. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Sugerencia, cuestión, opinión? Ok, espero que sí. Bueno, yo he notado, bueno, tal vez me equivoque, ¿verdad? Pero he notado que varios de ustedes ya están encaminados. A lo mejor no es 100% perfecto, es normal, pero ya creo que varios de ustedes ya entendieron esta parte del planteamiento del problema. Y de hecho no he pasado tema durante bastante tiempo debido a esto, porque es algo que necesito que les quede claro, porque vamos a avanzar
en el método y luego va a venir la hipótesis. Es decir, una vez que planteamos el problema, vamos a plantear la solución. Y esto tiene que ver ya con empezar a generar soluciones de diseño. En el examen vamos a plantear el problema y vamos a poner una solución acorde a sus conocimientos, acorde a los que ustedes opinan. Y ya luego, un poquito más adelante, vamos a ver cómo se arma de manera formal una hipótesis. Ok, si no hay ninguna duda, primero Dios, nos estamos viendo el jueves. ¿Sí? Recuerden que deben iniciar con esta parte de los experimentos. Se las voy a subir para que lo chequen. Decidan cuál es el experimento que ustedes desean realizar, planeen y puedan aplicarlo con un resultado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Si está todo bien, pues cuídense mucho, que coman rico, que pasen un excelente día y primero Dios nos estamos viendo el jueves. Adiós, Gracias, mucho. igualmente, Adiós, profesora. Ángel, adiós, Mayra, adiós, Rodolfo, adiós, Jaime.